Hoy nos toca hablar de la microcirculación, cómo se produce el intercambio a través de la membrana capilar. Obviamente, como resultado de ese intercambio, se va a producir la linfa. Y vamos a hablar de cómo se produce la linfa y cómo es el flujo linfático. Si ven, estamos haciendo una coherencia bastante importante. El día lunes empezamos con hemodinámica, la parte estructural, la parte de normas, leyes, entre comillas, que rigen el funcionamiento, ¿no? Hemos hablado de presión, flujo, resistencia, etc. El día miércoles hemos hablado del sistema arterial y del sistema venoso, ¿no? Y algo también del corazón, para ver y explicar cómo estos órganos y sistemas contribuyen al proceso de la circulación. Pero ya también en un inicio dijimos que el sumum del proceso circulatorio, el objetivo final del proceso circulatorio, se da a nivel de los capilares, porque los capilares están en íntimo contacto con las células, están permanentemente bañando a esas células. ¿Para qué? Para brindarle todos los nutrimentos que requiere y recoger todas las sustancias de desecho o productos del metabolismo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Estamos haciendo de manera concatenada, ¿no? Existen aproximadamente 10.000 millones de capilares. Es una suma bien interesante, ¿no? 10.000 millones de capilares en todo el organismo. Y si los ponemos lado a lado, van a tener aproximadamente una superficie de entre 700 a 500 metros cuadrados. Es más o menos como una cancha de básquet, una cancha de voleibol. Ese es la superficie total de todos los capilares si estuvieran unos al lado de otro. Fíjense, es una superficie muy grande donde se realiza este intercambio. Por eso que este intercambio entre la sangre y las células es un intercambio muy dinámico, ¿no? Se realiza para algunas sustancias con una facilidad muy grande, una facilidad, podríamos decir, que es asombrosa. Para cumplir entonces esto, veremos cuál es la estructura promedio, diríamos, de una terminal capilar. Porque siempre debemos tener en cuenta que diferentes órganos o tejidos van a tener características un poco diferentes respecto a sus lechos capilares. Pero todos en sí responden a un esquema general. Y ese esquema general es que el capilar va a nacer de las arteriolas, porque cuando entra una arteria nutricia a un órgano, pues se va a dividir en 6, 7 veces, algunas veces más, menos, en ramas menores. Cada una de estas ramas menores todavía se va a dividir entre unas 3, 4, 5 veces para realmente convertirse en arteriola. Porque sabemos que las arteriolas, recordando lo que comentábamos antes, es la porción final, en realidad, del sistema arterial, que tiene la característica de poseer paredes gruesas, ¿no? Son bien musculares, porque actúan como válvulas de control. Pueden estar contraídas o pueden estar más dilatadas de acuerdo a las necesidades que tengan los tejidos. Y hemos dicho que fundamentalmente esas necesidades pueden ser de dos tipos:
necesidades nutritivas, pero en algunos órganos son necesidades funcionales. Quien regula su flujo sanguíneo es la función que está realizando, no es tanto su necesidad de nutrimento, ¿no? Las arteriolas tienen un diámetro entre 10 a 15 milímetros, en promedio puede variar en más o en menos en algunos tejidos, pero ese es más o menos su diámetro, 10 a 15. Pero como les decía, la gran capacidad es de cambiar su diámetro y por lo tanto modificar el flujo sanguíneo de manera importante, porque la conductancia de un vaso, si recuerdan, está relacionado a la cuarta potencia del diámetro del vaso. El hecho de que se duplique el diámetro no significa que se va a duplicar el flujo. Va a aumentar en 16 veces más, que es la cuarta potencia del doble. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8 y 2 por 8, 16. Entonces no tiene misterio, ¿no? Ahora, va a dar lugar a los capilares, ¿no? Aquí le voy a dibujar los capilares, ¿no? Esta es una metaarteriola que ya no tiene una capa muscular única, sino fibras musculares de manera intermitente. Y estas van a dar lugar a los extremos venosos del capilar, ¿no? Y aquí le vamos a sacar de la metaarteriola, tiene que salir capilares también. ¿Ya? La característica de estos capilares verdaderos es que cuando abandonan la arteriola o cuando abandonan la metaarteriola, tienen una fibra muscular lisa, enrollada en su inicio. Y a eso se llama esfínter precapilar. ¿Qué hará este esfínter? Como la definición de esfínter lo dice, puede aumentar o puede disminuir su tamaño. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir el tamaño del flujo sanguíneo a estas células que se encuentran aquí. ¿No ve? A esta capacidad que tienen de cerrarse o de abrirse estos esfínteres capilares se llama vasomotilidad. Esa es lo que se define como vasomotilidad. Por lo tanto, cuando el esfínter está cerrado, no hay flujo a través del capilar. Obviamente, si no hay flujo sanguíneo, no va a haber presión capilar. Si no hay flujo sanguíneo, no va a haber intercambio capilar. Pero hemos dicho que existen 10.000 millones. Por lo tanto, unos estarán abiertos, otros estarán medio abiertos, medio cerrados, etcétera, ¿no? Por eso que consideramos que el flujo capilar es medio, porque se pondera el flujo en toda esta inmensa cantidad de capilares. Por eso que siempre vamos a hablar de una presión capilar media, de un flujo sanguíneo capilar medio y de una tasa de intercambio capilar media. Pero ya tenemos que estar conscientes de que es un valor ponderado, porque unas están cerradas, otras están abiertas. Y han debido ver en los
videos ahora que hay en las redes, ¿no? Creo que en aparato circulatorio lo que más bonito se ve, ¿no ve? Porque van los glóbulos rojos uno detrás de otro, ¿no ve? Porque el capilar normalmente tiene un diámetro entre 4, 5 a 9 micras. Ese es el valor promedio en la mayoría de los tejidos, ¿no? Entonces ven ustedes como en fila india, ¿no? Y se quedan y nuevamente avanzan. Eso es lo que sucede en todos ellos, ¿ya? Ese diámetro tan pequeño de los capilares les permite que las paredes de las células que transcurren a través de él tengan pegadas sus membranas con el endotelio. Por ejemplo, esto es muy importante para la transferencia del oxígeno y el dióxido de carbono, como vamos a ver en el acápite correspondiente. Las células blancas tienen que deformarse para atravesar. Esto le da la gran ventaja que disminuye la longitud para el intercambio de sustancias, porque sabemos que uno de los factores que determina la velocidad neta de difusión es la distancia, ¿no ve? A mayor distancia, obviamente, va a disminuir la velocidad neta de transferencia. Continuando, vamos a hablar ahora de la pared del capilar, ¿no? La pared del capilar, ustedes saben, consta de una sola célula endotelial. Una sola célula endotelial que tiene la característica, voy a dibujar aquí una célula, aquí la otra, ¿no? Son dos células epiteliales juntas que se solapan, donde una se encuentra otra, pero con esta característica. No es una célula así y la siguiente así. No es así, ¿no ve? Porque tiene un propósito. Por ejemplo, ustedes han visto que el músculo cardíaco es así, ¿o no? Es uno detrás de otro. Son en serie. Y esas son los discos intercalares, ¿no ve? Esas son los discos intercalares que tienen una resistencia eléctrica baja y que por lo tanto permiten que el potencial de acción vaya rápidamente. Está diseñada de esa manera para cumplir ese propósito. Entonces la lógica siempre debe imponerse. En el endotelio la lógica es que existan espacios entre célula y célula. ¿Por qué deben existir espacios entre célula y célula? Porque es en este lecho capilar que tiene de 0,3 a 1 milímetro de largo. Una miseria, 0,3 a 1 milímetro. Su diámetro es de media micra. Y es en este contexto que las diferentes sustancias van a desplazarse en uno y en otro sentido. ¿Vean? Las sustancias liposolubles no necesitan caminos, no necesitan vías especiales, porque lo pueden hacer a lo largo de toda la pared capilar. Hemos dicho que la membrana celular para las sustancias liposolubles es como si no existiera, porque difunden a través de ese intersticio lipídico con una facilidad enorme. Por eso que las sustancias liposolubles, oxígeno, dióxido de carbono, alcoholes y algunas otras, pueden utilizar estos 500 a 700 metros cuadrados. Es enorme. Por lo tanto,
no requieren diferencias de concentración entre uno y el otro lado de la membrana muy grandes, con pequeñas diferencias de concentración, ya se da con una facilidad increíble, ¿no ve? Por ejemplo, aquí el dióxido de carbono, lo vamos a hacer con rojo, es alto. Y el dióxido de carbono, al revés, ya que está con esto aquí. El oxígeno, a nivel del interior del capilar, es alto. Y el oxígeno a nivel del espacio intersticial, o sea, por fuera del capilar, es pequeño. Entonces va a pasar con mucha facilidad, ¿no? Porque tiene toda esta superficie. Lo opuesto sucede con el dióxido de carbono. Ya no le vamos a dibujar porque no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Pero aquí va. Las sustancias insolubles en los lípidos, o sea, las hidrosolubles como el agua, diversos iones, sodio, cloro, potasio, etcétera, nutrimentos como la glucosa, sustancias de desecho como la urea, solo pueden pasar a través de este intersticio. No tienen otro camino. Por lo tanto, es de suma importancia esta hendidura, que se le llama poro-hendidura. Para no ser menos específico, sino mucho más específico, le decimos poro-hendiduras. Estas poro-hendiduras representan una milésima parte. Pucha, qué macana tener que traerme a mí. Representa una milésima de esta superficie. 1/1000. ¿Cuánto es la milésima parte de 700 ml, de 700 metros cuadrados? 0,7 metros cuadrados, ¿no ve? Esto, la milésima parte de esto es 0,7 metros cuadrados. 0,7 metros cuadrados, 1 por 1 es 1 metro cuadrado, ¿no ve? En colegio hemos llevado, ¿no? Lado por lado. Volumen, lado por lado por lado, ¿no ve? Entonces, 0,7 debe ser este tamaño. O sea, esto es lo que existe de espacio para este organismo. Entonces, tampoco parece muy pequeño. Y no es pequeño. Es una superficie absolutamente suficiente para que se desplace en uno u otro sentido las sustancias hidrosolubles que les he mencionado y que tampoco requieran gran diferencia de concentración entre ambos lados. Obviamente, aquí tiene que trabajar su lógica, obviamente va a depender la permeabilidad de esta membrana capilar de algunas circunstancias. La primera, el tamaño de los poros. Hemos dicho que en promedio tiene entre 6 nanómetros, 6 a 7 nanómetros, ¿ya? De espesor. Esto significa aproximadamente 20 veces más que el diámetro de la molécula de agua, que es la molécula más pequeña. Imagínense, esa puerta debe ser el doble, ¿no ve? De ustedes. Un poquito menos tal vez de mí, porque
Imagínense que fuera 20 veces más que cualquier superficie corporal nuestra. Tendría que ser la puerta hasta allá. Ustedes pueden entrar y salir con una facilidad única, ¿o no? Porque esa puerta, si es pequeña, les digo, a ver, salgan inmediatamente. No van a salir tan fácilmente. Pero si esta puerta tiene hasta aquí, pues nadie se va a hacer problema, van a salir, pero súper rápidamente. ¿Ya? Del tamaño. Pero también va a depender del número, ¿o no? Claro. Si en vez de que haya una puerta de este tamaño, hay 4, 5, 6 puertas, muchísimo más. Y también va a depender del número de capilares que haya. Cuanto más capilares, tendrán más poro hendiduras y obviamente la velocidad de transferencia será mucho mayor. Esos 3 componentes, ¿no? Pero algo que debemos tener siempre en cuenta es que este diámetro del poro hendidura es en promedio para la mayor parte de los tejidos esos 6 nanómetros. Estoy hablando de músculo, tejido celular subcutáneo, tejido conjuntivo. Pero en diferentes partes del organismo va a tener diferentes diámetros para cumplir su función. No es que va a tener por capricho, no. Por ejemplo, estas porohendiduras a nivel del cerebro son muy estrechas, son muy delgaditas, porque no puede ingresar al cerebro una cantidad importante de diversas sustancias como hormonas, estimulantes. Nuestro cerebro sería un carnaval en su funcionamiento. Por eso que hablamos de una barrera hematoencefálica. Hay una barrera entre la sangre y el líquido intersticial del encéfalo, porque el encéfalo tiene que tener un medio interno muy controlado para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada, como en este momento está sucediendo con todos nosotros. Y por eso se forma una barrera. Solo van a pasar las sustancias muy, pero muy pequeñas. Y esto lo debemos saber, por ejemplo, para dar tratamiento con algunos fármacos. Puede haber un fármaco, pero que es excelente a nivel pulmonar, a nivel renal. Es buenísimo. Entonces le voy a dar para una afección al sistema nervioso. Error fatal si tiene un diámetro mayor. No va a pasar el fármaco, ¿o no? No va a pasar. Por eso que muchos buenos fármacos se tienen que poner por vía intratecal. Pero ahora, con el desarrollo de la ciencia, hay muchísimos fármacos que están diseñados para que puedan atravesar con mucha facilidad esa barrera hematoencefálica. En el otro extremo, por ejemplo, están los capilares hepáticos. Los capilares hepáticos, estas porohendiduras, son sumamente grandes, que permiten el pasaje inclusive de proteínas, porque la característica de la membrana capilar en la mayor parte de los tejidos es que este diámetro de 6 nanómetros no deja pasar proteínas, o pasan con mucha dificultad. Si la permeabilidad al agua es 1, la permeabilidad a la albúmina, que como ustedes saben es la proteína más pequeñita que existe, es 1 milésima parte del agua. Pues casi decir es impermeable en la mayor parte, en la casi totalidad de los tejidos, pero no así en el hígado, porque el hígado es nuestro laboratorio.
Es el laboratorio del organismo para construir muchas sustancias, para destruir muchas sustancias, transformarlas, etc. Por lo tanto, la membrana del capilar hepático tiene que cumplir esa función. Entren todos a las células, al laboratorio, para que sean modificadas, transformadas, creadas, etcétera, etcétera. Entonces, las proteínas pasan con muchísima facilidad. ¿Ya? En la parte intermedia, entre músculo, que también es bastante impermeable, músculo, tejido conectivo, están las células intestinales o gastrointestinales, ¿no? Están a la mitad del camino, ¿ya? Ni son estrechas, ni son abiertas como el hígado, porque en el aparato gastrointestinal es donde se produce la absorción de nuestros nutrientes. Entonces, tiene que tener un espesor intermedio para que todos esos nutrientes, ¿no ve?, derivados de lípidos, carbohidratos, proteínas, puedan pasar. Pero tampoco puede ser muy grande para que hasta las bacterias se pasen. No, tiene que detener muchas cosas. Es como una cernidora, ¿no ve? Y las mujeres saben más que nosotros, porque saben que a nosotros nos gusta también la cocina, ¿no ve? Diferentes poros, agujeritos, ¿no ve? Para cernir la harina es uno, para cernir otras cosas son más anchitos, ¿no ve? Depende de qué queremos dejar pasar. Exactamente hace lo mismo el capilar. Depende de qué quiere dejar pasar. Por lo tanto, nunca piensen que es absolutamente único este espesor, este grosor de la membrana. Obviamente, esta membrana está por pequeñas fibras proteicas unidas, ¿no ve? Porque si no, se desharía, ¿no ve? Dos células que las pongo, aumenta la presión capilar y pues, se separarían completamente. Tiene que haber alguna estructura que permite mantener en el cerebro bien cerquita, en el hígado bien alejadito, etcétera, ¿no? Y son fibras proteicas, ¿no? Imagínense, ustedes tienen una imaginación muy vívida, que hilitos de fibrina sosteniendo esta unión. A ver. Les decía que el flujo a través de los capilares no es continuo, sino es intermitente, ¿no? Y vamos a ver que quien regula esta intermitencia, aquí vamos a poner, aquí tiene que tener su esfínter precapilar, ¿no ve? Entonces lo vamos a dibujar de esto. Aquí están los glóbulos rojos, ¿no? Quien va a regular esa vasomotilidad, o sea, cuánto tiempo va a fluir por este capilar, son las condiciones del medio. Porque hemos dicho en la mayor parte, quien regula es sus necesidades nutricionales. Si hay mucho oxígeno ya aquí, este se cierra. Y dice, ya no desperdiciaremos. Nuestro organismo es un ente ahorrador de manera muy importante, como van a ver. Casi siempre todo lo que regula el organismo está muy poquito por encima de lo absolutamente necesario. Nuestro organismo es una maravilla de funcionamiento. Si uno va adentrándose, es una maravilla, ¿no? La necesidad de nutrientes, ¿no? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, la necesidad de electrolitos, sodio, cloro, potasio, etcétera, ¿no? Glucosa, ¿no? Eso es lo que le regula. Si hay mucho de eso, se cierra. Si hay poco, está abierto. Pero eso puede producirse en este lado, en este otro lado está diferente, aquí diferente. Por eso que
Mientras unos están cerrados, otros pueden estar abiertos, otros medio cerrados. Repito, por eso que hablamos de función media capilar, en cuanto a flujo, en cuanto a presión y en cuanto a tasa de transferencia. Son las condiciones locales del medio. Y en algunos órganos, como el riñón, la piel, el cerebro, son las condiciones funcionales, ¿no ve? Por ejemplo, el riñón, que son 4 capítulos o 5 de función renal. Pero vamos a ver que el flujo sanguíneo a través del riñón está regulada fundamentalmente por la función que tiene de mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado. Porque la cantidad de sangre que recibe el riñón es 20 veces más la necesaria para nutrirse. Su función principal es lo que les acabo de mencionar. Si está filtrando poco, entonces dirán, no, se están acumulando las sustancias tóxicas. Aumenta el flujo sanguíneo. O a la inversa, dice, momento, estoy eliminando cosas que le sirven al organismo. Estoy eliminando glucosa, vitaminas, estoy eliminando exceso de sodio. No, baje el flujo sanguíneo, ¿no? Y esto sucede en ese tipo de tejidos, ¿no? Bien, el intercambio de estas sustancias a nivel capilar se da fundamentalmente, me he olvidado decirles aquí, que también hay pequeñas vesículas de plasmalema, ¿no? Aquí vesículas, ¿no? Que son por transitosis, ¿no? Una endocitosis, a ambos lados, ¿no? Agarra, come, engloba o un poco de líquido intersticial o un poco de plasma, después se vuelve en una vesícula, ¿no? Y pasa de un lado a otro lado. Por ejemplo, esta es la explicación posible de por qué pasan proteínas al líquido intersticial, a pesar de que estos poros son estrechos, pero hay proteínas en el líquido intersticial. ¿De dónde van a venir? De la sangre. Y es muy probable que la mayor parte pasen por este mecanismo de transitosis. Muy pocas tal vez por algunos poros que están un poco más abiertos, ¿ya? Dicen, pueden coalescer estas vesículas y formar un canal, pero posiblemente no tiene significación. Este es el mecanismo a través del cual se transfieren las sustancias, ¿no? Vamos a poner aquí un vaso sanguíneo, un capilar, el extremo arterial, y aquí ya viene el extremo venoso, ¿no ve? Aquí vamos a poner con negro nuestras células. ¿No? Ahí están nuestras células con sus núcleos, ¿ya? Obviamente, esta es la dirección del flujo, ¿no ve? Porque va del extremo arterial al extremo venoso del capilar. Sumamente pequeños, 0,3 a 1 milímetro de longitud. Diámetro, 4, 5 a 9 milímetros de diámetro. Por lo tanto, se va a producir este intercambio fundamentalmente a través de la difusión. Ese es el mecanismo más importante. La endocitosis que hemos visto, que puede ir hacia adentro o hacia afuera, por eso que se la llama transitosis, porque puede ir en ambos sentidos, tiene su papel importante tal vez para las proteínas, pero el mecanismo fundamental es la difusión. Y sabemos que la difusión va de un mayor gradiente energético o electroquímico a uno menor. En este caso, fundamentalmente, son diferencias de concentración, lo que les decía, ¿no ve? Aquí más fácil, ¿verdad? El oxígeno ahí y el oxígeno pequeño. Entonces, viene aquí, ¿no ve? El dióxido de carbono, lo contrario, ¿no? Entonces, viene así.
Estos les decía que requieren muy poca diferencia de concentración, porque tienen toda la superficie capilar. Esos 700 metros tiene a su disposición. Pero las hidrosolubles tendrán solo los porohendiduras. Ya no voy a dibujar cada célula en el endotelio, ¿no? Porque además el endotelio está recubierto por una membrana basal. Solo es una capa que está en el endotelio, es unicelular, ¿no? Pero es lo suficientemente amplio, hemos visto, casi 1 metro cuadrado. O sea, es por demás suficiente para que estas hidrosolubles, no liposolubles, pasen de manera adecuada. Por ejemplo, agua que esté más y aquí agua menos, ¿no? Entonces se va a producir una salida de agua. Pero esto ahora se vuelve mayor, ¿lo ve? Esto se vuelve mayor y se invierte. Y el agua va a salir nuevamente, ¿lo ve? Por esas pequeñas diferencias que puede haber. La magnitud de esta transferencia hídrica en la membrana capilar es asombrosa. Es asombrosa porque mientras circula la sangre por este capilar, el agua se intercambia H2O. ¿No ve? El agua se intercambia 80 veces en este lapso del capilar. 80 veces el volumen que circula. Es altísimo, ¿o no? Entra y sale 80 veces. Que salga más o que salga menos va a depender, obviamente, del gradiente de concentración, ¿no ven? Por ejemplo, cuando hablábamos en el capítulo de transporte a través de la membrana y decíamos como ejemplo el glóbulo rojo, ¿no ve? En 1 segundo, la cantidad de agua que entra y sale entre la pared del glóbulo rojo, ¿cuántas veces es? 100 veces. Pero ni se hincha ni se crena, porque la misma cantidad que entra, sale. Lo mismo está sucediendo aquí, pero es sumamente grande. Por eso que las diversas sustancias nutritivas, por ejemplo, la glucosa tiene un diámetro 0,6 más que el agua, pero igual, su capacidad es de 1/6 parte que de la agua en transferencia, y eso es harto. Lo mismo sucede para los demás iones, sodio, cloro, potasio, etc., ¿no? La urea también es un poquito más grande que la glucosa, pero de todos modos tiene una gran capacidad de transferencia. Hablaremos ahora de esto, del intersticio. Aproximadamente 1/6 parte de nuestro organismo es intersticio, es espacio entre célula y célula. 1/6 parte. Aquí lo vamos a dibujar. Aquí tenemos nuestro capilar. ¿Lo ven? Este es el capilar ya, con una sola capa de células endoteliales. Aquí estará la célula. Siempre las vamos a poner negras nuestras células aquí, ¿no? Aquí con su núcleo, aquí con su núcleo, ¿no? A este llamamos espacio intersticial. Y al líquido que está en su interior, ¿qué se llama? Líquido intersticial, ¿no? Ese es el líquido intersticial. Este espacio intersticial tiene dos estructuras sólidas. En primer término, tiene fibras colágenas, porque si no, nuestro cuerpo sería muy interesante si nadie lo agarra. Vamos a ver que hay una fuerza muy importante que permite mantener
a las células en su lugar, que es la presión negativa del líquido intersticial. Pero no sería suficiente. Tiene que haber fibras de anclaje. ¿Se entiende, no ve? Porque si no, esta querría irse arriba, abajo, sería un desastre nuestro organismo, ¿no ve? Por lo tanto, las fibras colágenas, ¿no?, van y se anclan a la pared del capilar, se anclan entre sí, ¿no? Entonces, esto genera una estructura de fijación. Las fibras colágenas, que sabemos por definición, son fibras fuertes, ¿no ve? Fuertes. Y el otro tipo de fibras son las fibras de proteoglucanos o proteoglicanos. No sé cómo dibujarle así, porque son fibras tan delgaditas que forman, dice, como una esterilla. Imposibles de ver con el microscopio óptico, porque cuando ustedes han visto en histología, se ve un espacio entre célula y célula, ¿no? Inclusive es difícil de ver con el microscopio electrónico. Pero son estas fibras, esta esterilla de proteoglucanos que retiene las moléculas de agua. Las moléculas de agua están contenidas en ese, entre comillas, yo me imagino que fuera una esponja, pero muy, muy fina, que casi ni se ve. Muy, muy fina. Entonces, aquí está el agua, atrapado en el gel. Es como cuando hacemos gelatina, ¿no ve? De ahí viene. Todos hemos hecho gelatina, creo, ¿no ve? Agua tibia, el sobrecito y le aumentamos azúcar, ¿no? No deberíamos aumentar, le aumentamos, ¿no ve? Y cuando no sé qué nombre dice, no se ha endurecido, no. Ustedes pueden agarrar la gelatina, la dan la vuelta, toditito aparece en el piso de la cocina, ¿no? ¡Tac! Tu mamá, ¿no? Pero si después se ha consolidado ese gel, uno da la vuelta y no pasa nada, ¿no ve? Es eso lo que sucede aquí. Es en forma de gel. El 99% del líquido está en forma de gel. Solo un 1%, o tal vez un poco más, está en forma de riachuelos, que significa que es agua fluida y por lo tanto puede desplazarse, ¿no? Estos riachuelos y estas vesículas, ¿no?, que están en las superficies de las células o en las superficies de las fibras colágenas, son poquitas, realmente son poquitas, el 1 o menos del 1%. Todo lo demás está en forma de gel. ¿Cuántos litros tenemos de líquido intersticial más o menos? ¿Recuerdan? ¿Saben? Biología de colegio. 12 litros. 12 litros más o menos tenemos. Líquido extracelular es el que se encuentra fuera de las células, ¿no? Este es parte del líquido extracelular, porque el líquido extracelular tiene dos componentes: el líquido intersticial que está en el intersticio y el otro, ¿dónde hay líquido? Lógica. ¿Dónde puede haber también líquido? Por amor de Dios. ¿Ah? ¿Qué? No, estoy hablando líquido extracelular. El líquido corporal o está fuera de la célula o está dentro de la célula. No hay más. Esto tiene que tener su esquema mental. Y el extracelular, puede estar en el líquido intersticial y también ¿dónde? El plasma, pues, el plasma. De los 5 litros de sangre que tenemos, 3 es líquido, es plasma, porque los 2 litros son células, especialmente glóbulos rojos. Entonces, este es plasma.
Por eso que este es 12 y el plasma 3, en total 15. ¿Lo ve? El intracelular no hay dónde perderse, pues ya no hay, es solo dentro de la célula. ¿Ya? Ahora, ¿por qué he llegado ahí? No sé. Era para que consolidar su conocimiento, pero estábamos hablando de el gel, ¿no ve? Por lo tanto, fíjense, en el gel, que es el 99%, no hay flujo, pero hay difusión, ¿no? Molécula tras molécula chocando del agua. Y como es un gel tan fino, su capacidad de difusión es del 98 al 99% de lo que sería fluido. Pues es casi igual. Por eso que no nos hacemos ningún problema. No nos hacemos ningún problema. Porque esa capacidad de difusión es tan grande que equivale casi al fluido. 98, 99%. Y otro elemento a considerar es que ninguna célula funcional está más allá de 20 a 30 micras de un capilar. O sea, siempre las células están muy cerca de un capilar que le va a brindar nutrimentos y le va a ayudar a deshacerse de las sustancias de desecho. ¿Para qué nos preocupamos de ese 1%? Deberíamos ya no, es el 100%, no nos complicaremos. ¿Por qué es importante ese 1% que está como líquido fluido? ¿Por qué creen? Porque en condiciones anormales, en las cuales aumenta el volumen del líquido intersticial, quien aumenta es estos riachuelos, estas vesículas de líquido libre, que pueden fácilmente tener la misma cantidad de la que está atrapada en gel. Y eso produce el edema. ¿No ve? Yo creo que han visto a personas con edema, que cuando están en bipedestación, así sus pies, ¿no ve? Uno agarra, aprieta y su hueco, fobia, ¿no ve? Ay, levanta pues tus pies, ponte medias elásticas, ¿no? No, pero así siempre soy, así sus pies. Eso es líquido libre, pero eso es ya un estado anormal que se llama edema y que también se va a tocar en la profundidad adecuada, ¿no? Porque en fisiopato verán mucho más, en cardíaco, los edemas cardíacos, en renal, etcétera, van a ver siempre edema, porque el edema puede ser de tipo inflamatorio o puede ser por un balance inadecuado de estas fuerzas que participan, que las vamos a ver ya nomás, porque nos está pasando el tiempo de una manera inmisericordia, ¿no? Bien, ¿cómo se produce el capilar? ¿Hasta aquí entendido? Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, ¿no? Muy bien. Vamos a ver que existen 4 fuerzas que participan en este intercambio, ¿ya? En la dinámica de intercambio. Las voy a borrar estas cositas para ver mejor, ¿ya? 4 fuerzas. Y se llaman las fuerzas de Starling, porque ese señor Starling fue el que describió esto, ¿no? Ya. En primer lugar, vamos a tener la presión capilar, ¿no? Dentro del vaso sanguíneo hay una presión. El día de ayer hemos visto toda la transmisión de la presión del pulso. Hemos dicho que hay una presión arterial media,
de 100 milímetros de mercurio, que es pulsátil, 120 en la sístole y 80 en la raíz de la aorta, y que por el efecto del amortiguamiento de la presión del pulso, cuando se va a la periferia, va disminuyendo esa presión del pulso. Quienes le dicen disminuya es la resistencia y la compliancia, ¿no? No, calma. Y es así que hemos visto que llega al capilar casi nada, ¿no ven? Lo que hemos, no por ayer, sino por la anterior del miércoles, tenemos que aplicar aquí. Por lo tanto, llega con una presión capilar. Hay una presión capilar en esta estructura, se va a llamar presión capilar. Y esta presión capilar lo que hace es forzar el líquido a que salga, ¿o no? Tiene que empujar el líquido del plasma para que salga a bañar las células. Le dice, salga, ¿ya? Luego tenemos la presión del líquido intersticial. La presión del líquido intersticial, si fuera positiva, tiende a meter, por diferencia de presión, ¿no ve? Si hay mayor presión aquí que aquí, es obvio. Pero normalmente, la presión del líquido intersticial en todos los tejidos es menor que su entorno. Es una presión negativa. Presión negativa significa succión. Por lo tanto, esta presión del líquido intersticial tiende a sacar líquido del capilar. ¿Ya? Luego tenemos la presión coloidosmótica del plasma. Vamos a ir después brevemente desarrollando cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a tener la presión coloidosmótica del plasma, ejercida por las proteínas, ¿no ve? Ejercido por las proteínas. Presión coloidosmótica, hemos dicho, o presión osmótica, es la presión que tiende a equilibrar la ósmosis, ¿no ve? Es la presión que le dice no más, se opone a una diferencia de concentración molecular o iónica, ¿no? Por lo tanto, la presión coloidosmótica, como en el capilar hay muchas más proteínas que en el líquido intersticial, porque hemos dicho esta barrera no les deja pasar, no, ustedes no pasan, ustedes quédense aquí. Estas se vuelven partículas osmóticamente activas y por lo tanto desplazan la transferencia hacia el interior del capilar. Presión coloidosmótica del plasma. Pero también hay una presión coloidosmótica del líquido intersticial, porque también aquí hay proteínas, porque hemos dicho estas no son absolutamente competentes, pero hay proteínas. Por lo tanto, son partículas osmóticamente activas. Y si son partículas osmóticamente activas, tienden a sacar líquido del interior del capilar. Estas son las 4 fuerzas, que creo que no es muy complicado, ¿no ve? Porque además son muy lógicas. Son 2 presiones hidrostáticas y 2 presiones oncóticas o coloidosmóticas, ¿no? El término oncótico se utiliza para diferenciar de la presión osmótica que se da en las células, pero es exactamente la misma, no tiene nada que ver, pero para diferenciarlas, porque las soluciones proteicas son soluciones verdaderas, pero tienen el aspecto de una solución coloidal, por eso que le han puesto coloidosmótica, pero es una solución verdadera. ¿Ya? La presión capilar, ¿de cuánto es? La presión capilar es en el extremo arterial del capilar, en media, ¿con qué color? Con negro le haré. Es de 30 milímetros de mercurio en el extremo arterial.
¿no? Han debido ver que hay varios métodos para medir la presión capilar, introducir una micropipeta, un manómetro, medir la presión capilar funcional irrigando un retazo de intestino, etcétera, etcétera. No es significativo. No les voy a preguntar esas cosas. Sí les voy a preguntar esto. Lo otro son conocimientos absolutamente complementarios. Los esenciales son estos. Los factores que participan son importantes, pero esos 4 son esenciales. ¿No ven? Igual, la presión del líquido intersticial, dice, no, han hecho con micropipetas, han hecho con esferas perforadas, con mechas de algodón, lo que sea, y muestran uno en otro lado, pero en promedio son 3 milímetros de mercurio. 3 milímetros de mercurio negativo. 3 milímetros de mercurio. Quiere decir que es una fuerza de absorción de 3 milímetros de mercurio, que puede ser diferente en uno o en otro tejido, dependiendo de la cantidad de proteínas. Por ejemplo, en el cerebro la cantidad de proteínas es muy pequeña, porque hay una barrera hematoencefálica, no deja pasar. Perdón, en el hígado deja pasar más proteínas. Por lo tanto, la concentración de proteínas es mucho más alta. En el cerebro la concentración de proteínas a este nivel es 1.5 gramos. En el hígado está en torno de 6 gramos. En el aparato gastrointestinal está entre 3 a 4 gramos de proteína. Por lo tanto, su presión coloidosmótica tiene que ser proporcional. Pero damos este ejemplo, que es en la mayor parte de los tejidos, de aproximadamente entre 3 a 4, 2 a 3 gramos, y que genera 3 milímetros de mercurio. En el plasma existe 7.3 gramos de proteínas, ¿no ve? La mayor cantidad es de la albúmina, ¿no ve? Aquí tenemos las proteínas plasmáticas, que son 3. La albúmina, ¿cuál es la otra? Colegio. Las globulinas. Y por último, el fibrinógeno, súper importante en el proceso de la coagulación. Estas son pequeñitas, 68.000 Daltons, este es 140.000 y esta es cerca de 400.000 Daltons de peso molecular. Y sabemos que la presión osmótica está dada por el número de partículas osmóticamente activas, no por la masa. Por eso que la albúmina, como son pequeñitas, ¿no? Esta nos genera el 80% de la presión coloidosmótica del plasma, que es de 28 milímetros de mercurio. El 20% nos da las globulinas y casi nada el fibrinógeno, porque es grandes y poquitas, no ejercen. ¿Ve? Ahí tienen una tablita de estos 28, ¿lo ve? Tanto nos da. Y además porque albúmina está en 4.5 gramos por decilitro. Globulinas solo son 2.5 gramos y el fibrinógeno 0,3 gramos por decilitro. Pero ojo, estos 28 no son totalmente explicadas por estas proteínas. Estas proteínas solo producen el 19 milímetros de mercurio. A ver, espera, son 9 y 9, 18, está bien. Siempre hay que aprender, no tan de memoria, ¿no? 18 milímetros de mercurio está dado por las proteínas, por estas
que he mencionado, fundamentalmente la albúmina. ¿No ve? ¿Quién da los otros 9 que faltan? Faltan 9. ¿Quién se lo ha agarrado? ¿Ah? Viene de lo que llamamos el efecto de Donan. Efecto de Donan. ¿Y qué es el efecto de Donan? El efecto de Donan está dado por los cationes que atrapan las moléculas de proteína. Porque sabemos que las proteínas son o están cargadas negativamente, ¿no ve? Por lo tanto, retienen iones positivos, sodio, especialmente sodio, potasio, ¿no ve? Los retienen. Le dice, yo soy grande, porque es grande una molécula de albúmina, de globulina, y retiene, se lo atrapa a estos cationes. Y obviamente eso significa mayor número de partículas osmóticamente activas. Por eso que incrementa en 9 su presión coloidosmótica total. ¿Ya? Exactamente el mismo razonamiento hacemos, ¿no? Considerando que más o menos en promedio son 3 gramos por decilitro de proteína en los líquidos, este me va a generar 8 milímetros de mercurio de presión que saca líquido. Bien, conociendo estos valores ahora, veremos qué va a pasar en el extremo arterial. Esto es lo que llamamos la dinámica del intercambio de líquido y sustancias a través de la membrana. Entonces voy a decir, sumaremos las fuerzas que tienden a sacar líquido. No tiene ningún misterio, porque este esquemita tiene que estar en su cabeza, ¿no ve? Ya está como en el mío. El mío está en mi cabeza, por eso que lo puedo trasladar, ¿no ve? Sin mirar mucho mi chanchullo, ¿no? Miro mi chanchullo para ordenarme y no estar empezando de pies a cabeza, ¿no ve? Pero trato de seguir esa coherencia. Por ahí voy a volver, regresar, pero me siento un poco más libre con ustedes, ¿no ve? Porque aquí estamos haciendo algo bonito, aprender fisiología en una buena onda, ¿no ve? Por lo tanto, solicito de ustedes que pregunten, porque me preocupo. O no están entendiendo nada, o Dios mediante estén entendiendo todo, ¿no ve? Bien, entonces haremos la suma de fuerzas. Y digo aquí, en el extremo arterial del capilar, fuera. Listo, fuera. ¿Quién es? La presión capilar, ¿no ven? Entonces vamos a poner fuera presión capilar. ¿Cuánto es? 30 milímetros de mercurio. Otro fuera, la presión del líquido intersticial. Presión líquido intersticial. ¿Cuánto es? 3 milímetros de mercurio. Otro que saca fuera, presión coloidosmótica del plasma. Presión coloidosmótica del plasma 8. ¿Cuánto da eso? 38, 39, 40, 41. Calculadora digital. Dígitos. 41 milímetros de mercurio, que tiende a sacar líquido, ¿no ve? Ahora, fuerzas de absorción o hacia adentro. Adentro. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que tiende a meter? ¿Hay una sola que estén señalando hacia adentro o no? La presión coloidosmótica del plasma. Presión coloidosmótica del plasma. O si quieren, ven cuál le falta, por lógica. Presión coloidosmótica del plasma. 28 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el resultado? 28, 29, 30, 31, 3. Llevo 1. 4 menos 3, 13 milímetros de mercurio. Quiere decir que en el extremo arterial del capilar
hay una presión neta de filtración igual a 13 milímetros de mercurio. 13 milímetros de mercurio que le dicen al plasma, salí en el extremo del capilar arterial. Entonces, esto, voy a dibujar con azul, agarra y baña los tejidos, con nutrientes, con todo, oxígeno, nutrientes, electrolitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el extremo venoso, ¿qué va a pasar? Continúa lo que hemos comentado de la hemodinámica, que conforme atraviesa la sangre, un vaso sanguíneo, pierde presión, porque inclusive el capilar ofrece resistencia y tiene capacitancia. O sea, no puede excluirse de algo que es un principio físico. ¿Se entienden, no ve? No es, no, yo soy el capilar y no hago caso a la física. No es así, ¿no? Me vuelvo Superman. No hay. Y me largo del tercer piso y me rompo todos los huesos, ¿no? Especialmente cuando hay bebidas espirituosas de por medio, ¿no? No hay eso. Todos respondemos a la física y aquí tiene que responderse. Por lo tanto, la única presión que va a variar aquí es la presión, que vamos a poner, la presión capilar en el extremo venoso, que es de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en el extremo venoso hay que hacer el mismo ejercicio. Fuerzas que tienden a sacar líquido. La presión capilar, obviamente, pero ya no es 30. Ahora es ¿cuánto? 10. Por lo tanto, ¿cuál será la presión de filtración en el extremo? 18, 19, 20, 21 milímetros de mercurio que tiende a sacar líquido del capilar. La presión coloidosmótica del plasma no se altera. Sigue siendo 28, ¿o no? Sigue siendo 28 milímetros de mercurio. Entonces, hacia adentro hay 28 milímetros de mercurio y hacia afuera hay 21. ¿No ve? Aquí está. 18, 19, 20, 21. 28 menos 21, ¿cuánto da? Presión, a ver, presión capilar 10, ¿no? Hacia afuera. 18, 19, 20, 21, 28 son 9. ¿Lo ve? Este es 28. Y la presión no. Sí, 21. ¿Esto cuánto nos da? No, 7. 21, dije 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 7 milímetros de mercurio. O sea que en este hay la presión de reabsorción neta de 7 milímetros de mercurio. Estaba sumando al revés, tanto esto me ha confundido. Pero son 7, ¿o no? Hay 7 milímetros de mercurio de fuerza de reabsorción. ¿Qué les llama la atención? Que aquí hay 13, ¿no ve? Y aquí hay 7, un poco menos de presión de reabsorción. Por lo tanto, no hay un equilibrio absolutamente total. Eso significa que va a reabsorberse un poco menos de lo que se filtra. 9 décimas partes, esto ya lo voy a borrar porque necesito esto, ¿no? Presión capilar, presión coloidosmótica del plasma, ya, presión capilar para que no haya tanto número, ¿ya? Eso significa que
9/10 partes de lo que se ha filtrado se va a reabsorber. Me falta 1/10, ¿o no? Porque todo lo que sale debería entrar, ¿sí o no? Obvio. 9/10 partes está ingresando a través del extremo venoso del capilar. Me falta esta décima. ¿Cómo va a regresar? ¿Por dónde va a regresar? Por el sistema linfático. Todos o casi todos los tejidos, este es un capilar linfático y después se convierte en un vaso linfático. Esta décima parte que falta de líquido entra al linfático terminal y nuevamente este regresa a la circulación por el conducto torácico izquierdo, la mayor parte, conducto torácico derecho, menos. Por lo tanto, todo lo que se ha filtrado ha vuelto por esas dos vías. 9 partes por la reabsorción venosa, porque además las venas requieren menor presión porque hay más terminales venosas y además son mucho más porosos, mucho más permeables las venas. Y lo que le falta vuelve por el sistema linfático. Parecería, ¿y para qué ha habido el sistema linfático? ¿No sería mejor que aquí aumentara un poquito más la presión coloidosmótica o bajara un poco la presión capilar y todo regresara? No, porque es absolutamente necesaria la presencia del sistema linfático, porque este linfático es la única manera que partículas, macropartículas, regresen. Las proteínas no tienen otra vía. Las macropartículas, restos celulares, restos o bacterias enteras, parásitos, es la única forma de regresar. Pero es tan interesante el constructo del capilar, del sistema linfático, que estos están interrumpidos por ganglios linfáticos, ¿o no? Y los ganglios linfáticos son componentes de defensa. Llegan todos estos bichos malos y agarran y los matan. Porque ahí están como en el vaso, es la misma característica. Son nidos linfocitarios, y ahí los hacen papillas. Esa es la gran función del sistema linfático. Si no funciona el sistema linfático en nosotros, no sobrevivimos 24 horas. Entonces ven que es súper importante. Deja de funcionar 24 horas, no hay compatibilidad con la vida de la persona. ¿Ya? Entonces, este es el proceso. ¿Ya? Dicen que debemos usar presiones capilares media. La presión capilar media es de 17.3. Siempre hemos hablado de 17, ¿no? Pero más exactamente es 17.3. Y si hacemos toda esta sumatoria da en realidad una presión neta, porque ya no me va a dar tiempo. Es las 8, ¿no? Sí, ya no me va a dar tiempo. Va a dar en total una presión neta de filtración de 0,3 milímetros de mercurio. Quiere decir que estos 0,3 milímetros de mercurio permite que se fluya 2 ml por minuto. 2 ml por minuto. ¿Ya? Y estos 2 ml por minuto, entre comillas, de desequilibrio, es el que da 2 ml por minuto de flujo sanguíneo, de flujo linfático.
El flujo linfático obviamente es un poco variable. Cuanto más actividad tenga la persona, aumentará el flujo linfático. Pero si está en reposo, va a disminuir, ¿no ve? Un ejercicio intenso puede aumentar en 20, 30 veces el flujo linfático. Pero cuando dormimos va a disminuir bastante, ¿no ve? Por eso que decimos que más o menos el flujo linfático por día es de 2 a 3 litros. 2 a 3 litros, ¿ya? A esto le llamamos entonces el equilibrio de fuerzas, ¿no? Vamos a aprovechar, no, vamos a dibujar mucho, ya está, nuevamente, para ver el linfático con un poco más de detalle. Porque es el complemento de todo esto. Y estamos viendo que sin linfáticos no hay vida, no hay vida, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí está el capilar, lo vamos a poner arriba, y aquí van a estar las células, ¿no ve? Aquí, y aquí va a estar el linfático, ¿no? Estas son células endoteliales, ¿ya? Este es el capilar linfático, células del endotelio linfático. Estas células están unidas a las células por filamentos de anclaje que permiten que esté fijo. Obviamente tiene su membrana basal. Y fíjense, me ha salido mejorcito dibujado con este solapamiento. Se solapa. ¿Y eso qué significa en funcionalidad? Que cuando aumenta la presión del líquido intersticial, este líquido tiende a entrar por aquí, ¿sí o no? Pero al estar aquí el líquido, aumenta también su presión y esta célula se une, lo cierra, ¿o no? Lo cierra porque es una acción valvular. Pero solo tiene un camino la linfa para seguir, y es este camino. No tiene otro camino. Pero además, las células endoteliales del capilar linfático tienen filamentos de actomiosina, que cuando hay el ingreso de líquido, se distiende un poco y como acción de rebote se contrae. Entonces, una bomba capilar linfática. Es la bomba capilar linfática. No va a permitir el reflujo porque se cierra este solapamiento y solo tiene este camino para regresar. En los vasos más grandes linfáticos es como en las venas, exactamente los mismos tienen esas válvulas y solo pueden ir en un sentido, porque se distiende esto, se contrae y manda. Pero además, a esta bomba linfática le ayuda el hecho de caminar, ¿eh? Porque al caminar está habiendo una contracción muscular, se están contrayendo los músculos y están ayudando a bombear. Cuando me apoyo con algún objeto duro, etcétera, está aumentando la presión del líquido intersticial y está ayudando a bombear. El hecho de que haya movimientos de la misma manera está ayudando a que se bombee. Los linfáticos van juntos con el paquete vasculonervioso. Las arterias cuando pulsan igual les comprimen y ayuda a la bomba linfática. Y esta bomba linfática es potente. A nivel del conducto torácico puede generar hasta 50, 60, 100 milímetros de mercurio de presión. Es harto, como la presión arterial media. Porque sabemos que la linfa que viene de la parte inferior del cuerpo, toda la parte izquierda del tórax, brazo izquierdo, toda la parte izquierda de la cara,
va al conducto torácico. ¿No ve? Eso significa aproximadamente 100 ml por minuto. ¿No ve? 100 ml por minuto. Los otros 20 ml vienen por diferentes vías, en especial el conducto torácico derecho, pero también por otras vías. Por ejemplo, hay ciertos tejidos que no tienen linfáticos como esta estructura, tienen canales prelinfáticos. Por ejemplo, en el cerebro no hay el linfático, pero hay canales prelinfáticos. ¿Lo ve? Estos canales prelinfáticos se van a desembocar en el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber en las estructuras correspondientes. La parte superficial de la piel, el endomicio de los ojos, de los músculos de los ojos. Debe ser porque soy oftalmólogo, estoy pensando en algún paciente. Los huesos no tienen por sí esta característica, pero tienen esos canales prelinfáticos que cumplen absolutamente esa función. Y ahí vienen los 120 ml por hora. Porque recuerden, hemos visto que esa décima parte que no puede regresar al extremo venoso forma la linfa. Y hemos dicho es 2 ml, ¿lo ve? Por minuto. 2 por 60 minutos son los 120 ml por hora. ¿Lo ve? Que obviamente va a haber periodos de descanso, actividad, y nos generan entre las 2 a 3 litros por día, ¿no? Bien, vamos a ver que la composición de la linfa no es uniforme. La composición de la linfa depende de la composición del líquido intersticial, porque es el líquido intersticial que forma la linfa, ese rebalse forma la linfa. Por lo tanto, el líquido intersticial del hígado tiene gran cantidad de proteínas, 6 gramos por decilitro, porque hemos visto la estructura de su capilar es diferente. Poros anchos porque deben salir las macromoléculas, las proteínas, para que sean elaboradas, transformadas, modificadas en el hígado. Por lo tanto, la linfa que proviene del hígado va a tener esa concentración de proteínas, no puede tener otra. La del cerebro, que tiene 1.5, tendrá que tener 1.5. Del gastrointestinal tendrá que tener cerca de 4. Tejido celular subcutáneo, etcétera, tendrá que tener 2. Pero obviamente todas ellas se reúnen en el conducto torácico. 2/3 partes de la linfa del conducto torácico provienen del hígado y gastrointestinal. Por eso que tiene 3 a 5 gramos por decilitro esa linfa. Es lógica, ¿no? No es que tenemos que aprender de memoria, hacer una elucubración terrible. Es absolutamente lógica. ¿Ya? Y les decía, la importancia del sistema linfático es que es la única vía que permite devolver las proteínas al sistema circulatorio y que macromoléculas, partículas de desechos, restos celulares grandes, bacterias, etcétera, puedan ser eliminadas de los tejidos y matadas en los ganglios linfáticos. Por lo tanto, uno de los factores principales que va a determinar el flujo linfático es la presión del líquido intersticial, porque tiene que haber presión para que ingrese, si no, no puede o no puede, no hay. Tiene que haber presión. ¿Y cómo participa esta presión? Vamos a ver ahí una gráfica que nos explica bastante bien. Aquí tenemos la presión del líquido intersticial. Aquí está 0, más 1, más 2.
aquí -2, -4, -6, 4, 2, ¿no? En algunos tejidos puede llegar hasta -8, pero normalmente estamos viendo que es en el ámbito de la negatividad, ¿no? En el ámbito de la negatividad. Y vamos a tener aquí un flujo normal de 1, aquí de 10, aquí de 20. Mientras la presión del líquido intersticial es negativo, ¿por qué no la ayudan a ingresar? ¿Quiere ingresar? ¿No? Se ha confundido. Ya. Siempre tenemos que ser empáticos, ¿no? Esa es la característica del médico. Tenemos que ser empáticos. Parar, hacer, para ayudar a los demás. Esa es nuestra formación. Eso nos va a hacer buenas personas y nos va a hacer buenos médicos. ¿No? No se pierde gran cosa de tiempo haciendo buena acción. Así vamos a estar seguros de que por lo menos hay un bribón menos en este mundo. Yo contribuiré, ¿no? Bien, en el ámbito de la negatividad, ¿no? El flujo linfático, haré con verde porque la linfa es verde, ¿no ve? Amarilla teóricamente, ¿no? Pero no hay. Entonces tenemos aquí, ¿no? En el ámbito negativo. Cuando comienza a perderse la negatividad, el flujo linfático aumenta terriblemente. Es así que cuando llega a 0, que es la presión atmosférica, el flujo ya ha aumentado en cerca de 20 veces más. Porque esa es la característica del espacio intersticial. Tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo respecto a la presión atmosférica o respecto a la carcasa que le cubre. Hago un paréntesis aquí porque me he saltado eso, porque uno se emociona y a veces no sigue el trayecto que está dándonos Guyton, pero hay la oportunidad, ¿no ve? Entonces les decía, es negativa. Significa que siempre es menos que lo cubre. El cerebro está en una cúpula incompresible. En la mayor parte contiene algo incomprendido también, ¿no? Nuestro cerebro. Pero es incomprensible. No puedes comprimir, porque es duro. La esclerótica del ojo, las vainas de los músculos, la cápsula renal son duras. En todas ellas, la presión del líquido intersticial es positiva. Es positiva. Pero ¿por qué digo siempre es negativo? ¿Me estoy contradiciendo? No. Porque, por ejemplo, en el cerebro, la presión del líquido cefalorraquídeo es de 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio. Pero yo meto la micropipeta al espacio intersticial encefálico y es de 6 positivo milímetros de mercurio. Es menor que su entorno. A eso se llama negatividad. El riñón, la cápsula renal, tiene 13 milímetros de mercurio de compresión, pero meto al espacio intersticial renal, está entre 6 a 8. Entonces siempre es más baja que su entorno. Quiere decir que siempre hay una fuerza de succión y está dado por la actividad de la bomba capilar linfática, siempre absorbiendo el líquido para que no se acumula. Porque si se acumula, es edema. Y se va a acumular como líquido libre, hemos quedado, ¿no ve? Como líquido libre. Bien, cuando llega y sobrepasa un poco la positividad, alcanza una meseta. Puede ser que aumente mucho más la presión del líquido intersticial, pero yo no aumente el flujo. Vamos a llegar a 25, 30 veces por ahí. Pero ¿por qué no aumenta más? ¿Qué les dice la lógica? Esta presión
del líquido intersticial, ¿no? Cuando va aumentando, fíjense, de manera drástica sube. Llega a cero, está en 20, 20 y tantos. Aumenta más esta. ¿Por qué creen que no aumenta el flujo sanguíneo? Porque esta fuerza va a ocluir los vasos linfáticos. Obvio. Si aumenta la presión, los aplasta. Por lo tanto, van a entrar en equilibrio la fuerza que manda a circular y la fuerza que se opone. Ahí se presenta la meseta. ¿No? Aprendiendo, creo que deben usar su lógica mucho más. No es gran conocimiento, es aplicación de lógica. Es como cuando yo piso la manguera del jardín, ¿no ve? Aumento, pues, o la doblo en carnavales cuando quieren mojar, ¿no? Lo primero uno va, le dobla, ¿no? Y después agarra uno el balde y le moja, ¿no ve? Es la lógica cotidiana que debemos emplear. Todo lo que aumente la presión del líquido intersticial aumenta el flujo linfático. ¿Cuál es el principal factor que aumenta la presión del líquido intersticial? El volumen líquido. ¿O no? Absolutamente congruente. Todo lo que aumente el volumen líquido a nivel del espacio intersticial aumenta la presión del líquido intersticial. Y todo lo que aumente la presión del líquido intersticial aumenta el flujo linfático. Para la clínica, entonces, ¿qué debemos saber? Que si aumenta la presión capilar, sale más líquido, entra más líquido y aumenta. Si aumenta la presión coloidosmótica del líquido intersticial, aquí hay más proteínas, chupa, más líquido, aumenta el volumen, entra más. Si disminuye la presión coloidosmótica del plasma, esos 28 milímetros que le dicen no salgas, si disminuye, sale mucho más, aumenta líquido, aumenta flujo linfático. Y el cuarto factor es un aumento de la permeabilidad capilar. Esos poros que hemos visto se vuelven más grandes, fundamentalmente por los procesos inflamatorios. Por eso que se nos hincha cuando hay una inflamación, porque aumenta la permeabilidad capilar. Entonces sale líquido, salen proteínas, sale más partículas osmóticamente activas y aumentan. Esto es lo que deben saber los 4 factores para explicar el edema y decir, a ver, este parece ser un edema cardíaco. ¿Por qué? Porque ha aumentado la presión coloidosmótica. Ha aumentado la presión del líquido intersticial, hay que ver que está fallando la membrana del capilar. La permeabilidad, infecciones, traumatismos, etc. La presión coloidosmótica del plasma en los desnutridos, porque las proteínas son los que nos dan, el ingesta de proteínas no son los que nos dan las proteínas plasmáticas. No sé si han visto los niñitos desnutridos, parecen globitos de agua y uno los ve, pues son globitos de cómo va a estar desnutrido. Claro, está lleno de agüita, porque no tiene presión coloidosmótica. Se le pone albúmina y comienzan a desinflarse. Y obviamente hay que hacer la reposición nutricional. Y el niñito aparece después flaquito, pues, ¿no? Esto es lo que hay que manejar para la clínica. ¿Qué es nuestro propósito? ¿Qué es nuestro propósito? ¿No? Este aparato linfático, por lo tanto, deduciendo de esto, tiene un valor muy importante para regular la concentración de las proteínas en el líquido intersticial. Lo vamos a borrar porque ya está muy Picasso, ¿no ve? Entonces nuevamente voy a dibujar.
Nuevamente voy a dibujar aquí mi capilar, aquí mis células, ¿ya? Y aquí el linfático. Ya no voy a demorar más, aquí está el linfático, ¿ya? Entonces la actividad del sistema linfático regula 3 cosas de manera importante. 3 cosas. Primero, la concentración de proteínas en el espacio intersticial. Voy a poner así las proteínas con azul. ¿Lo ven? Nuevamente vamos a usar la absoluta lógica y no se vuelve difícil. No le tengan miedo a la fisiología, es bonita, es dinámica, pero lógica e imaginación. Si aumenta la cantidad de proteínas por X o Z motivo, ya no ha aumentado la cantidad de proteínas, jala volumen líquido o no. Son partículas osmóticas, lo jala. Por lo tanto, va a aumentar el volumen líquido intersticial. Si aumenta el volumen, aumenta la presión y les dice a estas proteínas, váyanse. Y la proteína no se va sola, se va arrastrando agua. Por eso que regula la concentración de proteínas y regula el volumen líquido intersticial. Y si disminuye el volumen líquido intersticial, disminuye la presión del líquido intersticial, porque los 3 están casados, ¿o no? Los 3 están absolutamente casados. Salen proteínas, aumenta agua y aumenta presión del líquido intersticial. Y si aumenta la presión del líquido intersticial, hemos visto que aumenta el flujo linfático. Y si aumenta el flujo linfático, arrastra proteínas, normalizando la cantidad de proteínas. Arrastra agua, normaliza el volumen líquido intersticial. Y si arrastra líquido, disminuye la presión del líquido intersticial. Está concatenado. Entonces está regulando las 3 cosas. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez comentarles algo, que los tejidos están unidos por las células, los tejidos están unidos por esas fibras colágenas que hemos visto, pero fundamentalmente por esta presión negativa del líquido intersticial, inclusive en tejidos que tienen presión positiva, ¿no? Como el encéfalo, el riñón, esclerótica, músculos, porque siempre va a ser negativa. El ejemplo más claro es la piel en el dorso de la mano, donde no hay fibras colágenas, fíjense. Obviamente para mí va a ser por mi edad, fíjense. ¿Ven? ¿Quién mantiene unido esto? Es la presión negativa. Y lo mismo en la cara. Por eso que un pequeño incremento de la presión del líquido intersticial, como hincha, ¿no ve? Una picadura de una abeja sin abrir los ojos, porque es absolutamente laxa la piel. No hay fibras colágenas. Aquí me debí golpear en algo. Esto es lo que mantiene. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada siempre? Bueno, el lunes continuamos, creo que con regulación del flujo sanguíneo, no, control del flujo sanguíneo, algo así, ¿no ve? Estudien, lean, diviértanse bien, sanamente, no a medias, porque después ni he estudiado ni me he divertido, ¿no? Equilibren bien las cosas. Si se diviertan, diviértanse bien. Si estudian, estudien bien. Si van a hacer algún trabajo, háganlo bien. Se demora la misma cantidad de tiempo y esfuerzo en hacer bien las cosas que en hacer mal. Y cuando hacemos mal, tenemos que repetir. Buen fin de semana.